Y ahora nos queda un poquito más de 20 minutos para una mesa redonda entre ponentes y audiencia, y le paso el micro al doctor Rodolfo Armas. Gracias. Preguntas y comentarios de la sala, por favor. Doctor Mendoza. Sí. Esta estupenda presentación me acaba de recordar un documento que estuvimos estudiando con los presidentes de todas las academias de ciencias de Colombia en el Colegio Máximo de Academias la semana antepasada. El documento se llama pomposamente Documento sobre Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Y uno pensaría que siendo un documento con el cual se pretende fijar políticas para ciencia, tecnología e innovación, debería hablar de ciencia, tecnología e innovación. Y me acordé en este momento, con esta presentación tan clara y tan crítica, de algo que nos tocó reconocer en ese estudio de ese documento y que se lo dijimos al grupo que preparó el documento para el gobierno colombiano. Las academias colombianas le dijimos al grupo que habían descubierto que nos podían mostrar el emperador en calzoncillos, porque lo que prometían como la ropa del emperador no aparecía por ninguna parte. ¿Por qué? Porque todo el documento preparado sobre ciencia, tecnología y todas estas cosas, presuntamente para marcar la política del gobierno colombiano de aquí en adelante hasta el año 2025, a lo que se refiere realmente es a los esfuerzos que presuntamente tendría que hacer el gobierno colombiano para aplicar en una forma económicamente adecuada, es decir, para lograr que investigación traída del exterior, tecnología traída del exterior, todas las cosas que se supone que el país necesita traídas del exterior, sean aplicadas de una manera que dejen algunos réditos económicos. Me preocupa mucho pensar que si esa es la manera como nuestros gobiernos están entendiendo la necesidad de investigación, no digamos en el campo de la salud, pero en todos los campos, vamos para muy pocos lugares buenos, vamos para una eterna dependencia de la tecnología y del conocimiento obtenidos en el resto del mundo, que seguiremos trayendo y pagando a como lo quieran cobrar. Yo quisiera hacer un comentario a algunos puntos que se tocó. No me cabe ninguna duda que la priorización en investigación es una necesidad. Que la priorización en investigación es una necesidad, pero es lo más difícil que hay de hacer. Trabajé en priorización de la investigación, hicimos una publicación sobre el tema, nos ha llegado gran cantidad de comentarios de distintos lugares, pero es muy difícil, porque depende a quién se le pregunte sobre cómo priorizaría la investigación. Si le pregunta al salubrista, salud pública. Si le pregunta al biólogo, biología molecular. Si mira los índices de pobreza, depende de quién los mire. Es muy difícil de hacer. Otro comentario es que así como ustedes tienen dos universidades, en Chile son dos las universidades. La Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica. Y del resto, como que se divisan brotes verdes que vienen en el desierto. Pero
pero hasta ahora nada realmente prospera. Ahora, dentro de esas universidades, los departamentos de medicina en el área médica, los departamentos de cirugía, los departamentos de pediatría, no producen nada. La producción realmente se produce en los institutos específicamente destinados a investigación dentro de esas universidades. El modelo del yodo y el bocio es muy parecido al modelo de la desnutrición en Chile, se desapareció. El INTA, un instituto de nutrición dependiente de la Universidad de Chile, ni siquiera dependiente de la Facultad de Medicina, un instituto de nutrición autónomo, porque se entendía que era multifacético y que no cabía en una determinada facultad. En esto de la priorización, yo ya le anuncié que le iba a hacer la pregunta a la doctora. Es una pregunta que no tiene malicia, pero es para que se exprese. Yo trabajé muchos años en porfiria, una rareza, y gastamos una cantidad de dinero en porfiria, una rareza, y salvamos a algunos enfermos de porfiria. Un esfuerzo enorme, bioquímico dedicado a eso, un laboratorio dedicado a eso, horas médicas dedicadas a eso, para un total de 250 pacientes reunidos a lo largo de 30 años. No salvaría ninguna priorización en investigación ese tema. Y la biología molecular y los estudios de la doctora, cómo se salvan en un sistema de priorización. Entiendo que es un asunto muy íntimo de nosotros, ¿verdad? Depende del carácter de las personas. Nosotros trabajamos en enfermedades raras y me conozco la administración pública de hace muchos años por todos sus recovecos. Entonces nosotros diseñamos un servicio de neurogenética cuya función es investigación, nada más. O sea, no hay forma que nos agarren para hacer guardias, no hay forma que nos agarren para hacer otras cosas que no querramos hacer, ¿no? Además, ¿qué cosa hicimos? Les sembramos el sistema, ¿no es cierto? Tenemos 28 enfermedades raras cuya entrevista está protocolizada, aprobada con resolución directoral. Como en el Ministerio nos encanta aprobar resoluciones, ¿no es cierto? Entonces hemos hecho que los sucesivos directores han ido aprobando resoluciones. Cuando han querido darse cuenta, entonces nuestro trabajo está sistematizado y orientado hacia investigación y sonaron, ¿ok? Por supuesto, plata hay para los sueldos nuestros. O sea, cuando el Ministerio tuvo que crear una cuenta de investigación que no había, doctor, ¿qué cosas hicieron en el instituto? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y dónde hacemos cuenta de investigación? Ah, ya, a los de neurogenética, y pusieron todo nuestro sueldo en investigación. Hace 2 años hubo un problema económico fuerte en el Ministerio, y el Ministerio dijo, se cierran las partidas de investigación y nos quedamos sin sueldo nosotros porque no se dieron cuenta que nuestro sueldo estaba ahí. O sea, me temo que son argucias y cosas que uno tiene que ir haciendo. Por otro lado, usted me dice que solamente ha salvado 230 personas con un gran esfuerzo. Eso no es cierto, doctor. Usted ha ahorrado a la sociedad y al Estado gran cantidad de dinero con esas 230 personas que, si no hubieran sido atendidas de esa manera, hubieran significado un costo económico, social y al sistema brutal. Porque las enfermedades raras, es cierto, son raras, pero lo que le significan al país, y nadie lo mide, porque no se mide el familiar que no trabaja para cuidarlos, no se mide todas las veces que van al hospital y no pueden pagar la cuenta, y todos los aquí presentes pagamos la cuenta, porque en una familia hay 4 o 5 personas afectadas. Entonces es una cosa que es catastrófica, es verdaderamente catastrófica, los sumerge en pobreza y los debilita tremendamente. Entonces hay una información oculta en las enfermedades raras, y yo creo que las enfermedades raras sí tienen que ser atendidas con un enfoque de salud pública, justamente. O sea, yo no soy salubrista, yo soy neuróloga y terminé en un ministerio muerta de pánico pensando en qué momento decía una estupidez de salud pública, ¿no? Porque mi vida he trabajado en salud pública, he sido neuróloga toda mi vida, es más, neuróloga neurogenetista, o sea, más lejos de la salud pública en apariencia no estaría, pero yo creo que estaba muy cerca por el enfoque de salud pública para las cosas raras, ¿no? Entonces yo creo que la investigación tiene que meterse dentro del sistema y hacer con el codo para acá y hacerse su espacio.
sigue habiendo deficiencias. Yo, siendo la directora de la institución, me es muy difícil manejar el presupuesto porque se nos acaba, y a la hora en que hay que pagar, hace 2 días nos cortamos el teléfono en el instituto, ¿no? A la hora en que hay que pagar el teléfono, ¿qué hago? Evidentemente tenemos que sacar dinero de capacitación, tenemos que sacar dinero de investigación, es triste. ¿Okay? Y eso requiere ingenio, ni modo, ¿no? Nuestro personal, por ejemplo, presenta sus trabajos a premios, y cada vez que gana un premio hacemos un pozo, hemos hecho un acuerdo y todos depositamos ahí el dinero. Y con ese dinero compramos cosas para el laboratorio. O sea, hasta cierto punto nos financiamos. Y eso que tenemos planeamiento estratégico de investigación y tenemos un indicador de publicaciones y lo cumplimos. Nosotros publicamos 3 revistas al año, 3 publicaciones al año en revistas indizadas, ¿no? Como estándar. Ese es nuestro objetivo, nos ha costado como 10 años llegar a eso, pero de poder no se puede. Lo que pasa es que necesitamos, en este momento el Perú ya está en una situación económica que podría ser. Necesitamos una visión política de alguien que diga que se haga investigación y que le traigan los resultados y que construimos algo a raíz de esa investigación. Pero como siempre, yo soy muy alérgica a la política, a las religiones, todas esas cosas, pero descubrí que la política da el poder para poder hacer cosas, para ser un catalizador, para permitir que se puedan generar cosas dentro del país. Entonces creo que necesitamos en este momento del país un ministro que diga investigación, ¿no? Eso es realmente lo que necesitamos. Muchas gracias, doctor. Perdona, ya está. Muy puntual, quería hacer las siguientes preguntas. Bueno, mi nombre, Diana Rodríguez Hurtado, profesora principal, Facultad de Medicina, Universidad Peruana Cayetano Heredia y Hospital Loaiza. Entonces, yo quería preguntar respecto a los desafíos desde la ética a la salud pública, solo puntual, 2 programas que existen, que uno es el Seguro Integral de Salud y la otra es la organización de la SUNASA. Solo pregunto, ¿debería evaluarse, hacer un monitoreo de si realmente la génesis de dichos programas se están cumpliendo a cabalidad? Puesto que yo trabajo en un hospital nacional de tercer nivel, Hospital Loaiza, y yo lo que veo que desde el punto de vista de las recetas que hacemos para el programa SIS, para los pacientes que son de poco poder adquisitivo, resulta muchas veces que no logra satisfacer todo lo que hemos escrito. No hay en stock los fármacos importantes para paliar los problemas del individuo doliente. Por otro lado, la SUNASA, considero que debe haberse sido creada con mucho interés. Sin embargo, realmente solamente es de carácter punitivo la acción que ellos toman, realmente solo están listos a ver el error y no evalúan los procesos, que es lo más importante en calidad. No solamente señalar a Juan Pérez como responsable, sino probablemente qué pasó si los procesos fueron los que estuvieron mal diseñados. Y entonces pregunto, si se preocupan de que si esos profesionales están capacitados como debieran, o si se pregunta que la infraestructura está tipo A como debiera. Eso, y luego lo otro que muy puntual a la alocución del doctor Pretel, pregunto si existe algún estudio comparativo en el cual se vea cuál es el porcentaje del presupuesto que las universidades destinan a la investigación, para hacer un paralelo. Y al doctor Saavedra, ¿cree usted acaso que el curso de psiquiatría debería dictarse obligadamente a todos los especialistas que hacen residentado en diferentes materias? Así haga residentado de medicina familiar o haga residentado de gastroenterología, ¿debería llevar el curso de psiquiatría? Eso es todo. Antes de darle la palabra al doctor Pretel, yo entiendo la pregunta sobre el porcentaje del presupuesto de la universidad que se gasta en investigación, pero si el porcentaje mínimo, el 1 por millones del gasto en salud, del Ministerio de Salud, lo gastara en investigación, cambiaría la salud del país, porque sería una inyección de dinero brutal que no ha recibido nunca el sector salud en investigación. O sea, no estoy hablando de los recursos de las universidades que se dedican a eso, sino que si distrajera una proporción mínima el presupuesto de salud en investigación, cambiaría la salud del país. Doctor Pretel. Las intervenciones de Pilar, tuya y de la doctora, me permiten señalar otro gran problema.
que la investigación en nuestros países es por iniciativa e interés individual. No hay un marco referencial de prioridades o de normas. De tal manera que eso es otro factor que tenemos que ir creando ambientes. Es decir, los pocos centros de investigación que tenemos son gracias a una universidad o una institución o las personas. Y eso es lamentable porque son sostenidos en tanto se consiga un grant o en tanto y ahí termina. Doctor. Sí, en realidad yo creo que sí había esfuerzos de hacer prioridades, ¿no? Y se han hecho efectivamente. Hasta el momento el instituto hizo hace 10 años, después hace 5 años. El problema es si se han implementado o no, ¿no? Entonces el tema es complejo, como dice el doctor Canichile, hacer la prioridad ya es un problema. Ya, se ha logrado hacer, incluso se hizo de manera participativa con todas las regiones, se invitó a todos los actores y se logró. No era una priorización perfecta, porque siempre hay sesgos, porque por ejemplo en la priorización anterior los resultados que de 8 prioridades, 4 eran referidas a enfermedades transmisibles. Significaba que ahí había infectólogos, probablemente salubristas, se sesgó, pero de todas maneras recogía las prioridades sanitarias. El problema es la implementación, y ahí viene el tema del financiamiento que se conversa, ¿no? De que el financiamiento es deficitario, pero también debemos reconocer que en estos últimos años el CONCITEC está dando mucho más fondos, y eso en realidad es un hito histórico. Yo no soy del gobierno ni defiendo en particular esta posición, pero yo veo la evidencia de que en estos últimos años hay una buena inyección de fondos para investigación, no solo en salud, sino en varias áreas, a través del CONCITEC y el FUNDECIT, y creo que eso hay que reconocerlo. Lo que sí falta es cómo aterrizamos esas prioridades en programas y en investigaciones específicas. Yo concuerdo totalmente con lo que dice la doctora Pilar, de que si hacemos estudios de costo-beneficio, vamos a ver de que invertir en enfermedades que cuestan mucho dinero al Estado, a las familias y sufrimiento y a la economía en general, esos ahorros podrían permitirnos hacer más investigación. Y como dice el doctor Petel también, hay muchas iniciativas individuales que también han logrado desarrollar políticas públicas, como es el caso de hepatitis B, malaria, etcétera, pero que son chispazos, digamos. Eso debería ser sistemático y responder a las prioridades sanitarias y solucionar esos problemas. Bueno, en verdad yo motivé al doctor Cabeza que hiciera su intervención porque sabía perfectamente, mi nombre es Enrique Máger, en la práctica privada antes fui otra cosa, por eso sé de esos tiempos que sí se hizo en el país una priorización, pero claro, ahora tiene razón, se pueden hacer muchas cosas y construir muchos castillos en el aire y no llegar a un fin feliz porque no se hace, no se cumple con esa priorización si no tienes tú. No, pero Pilar sí tiene, de otra forma, la voluntad de hacer las cosas, y ella me entiende. Pero creo que Javier tiene que contestar una pregunta de la doctora en materia de salud mental. Yo solamente quisiera ponerme, que tengo el uso de la palabra, que el término de salud mental no se usó en el Ministerio de Salud del Perú sino hasta la década de los 90 del siglo pasado. No existía. Antiguamente había salubridad mental, en la época de Betel Bazán, higiene mental. En las épocas de los 40 y 50 desapareció eso, aunque sea desapareció. Y no volvió a aparecer nada con respecto a salud mental, sino hasta que se nos dio la gana de que apareciera y apareció. Y de ahí en adelante le voy a dejar a Javier para que continúe con la respuesta.
solo con una pequeña anécdota. Estábamos evaluando una alumna, había hecho su tesis ella quiso saber cuál es la prevalencia de depresión en consultorios de dermatología. Entonces, obviamente en el jurado estábamos un dermatólogo, estaba un psiquiatra y había otro colega. Terminó la exposición la alumna y entre las preguntas que le hicimos, en realidad fue una pregunta de doble filo, le dijimos, bueno, ¿y cuál es la patología que más ha encontrado en su casuística que ve el dermatólogo? Entonces ella agarró sus cuadros y empezó a enumerar dermatitis por contacto, empezó a enumerar las enfermedades dermatológicas, y nosotros le refutamos y le dijimos, no, lo que usted nos ha demostrado que lo que más ve el dermatólogo es depresión. Y la idea es obligatoria en realidad, ¿no? El tema es qué cosa se le debe enseñar y cómo enseñar y cómo hacer que el tránsito a detectar estos problemas sea lo más rápido posible, y creo que ahí está un poco la creatividad que nosotros debemos de poner para hacer que el proceso sea ágil y que no signifique realmente un problema más a la tarea tan congestionada que pueden tener los colegas. Y también el tema pasa donde, como hemos visto hace un rato, no solo es psiquiatría el tema, es más amplio, ¿no? Y que eso es parte de lo que nos toca y estamos viendo ahora, no solo es psiquiatría, hay otros aspectos de la salud mental que están incluidos ahí. Yo quiero pasarle el micrófono a la doctora Pilar, porque quedaron unas preguntas de salud pública por ahí no contestadas. Delante dijo ella sobre la productividad de la investigación, aunque pudiera parecer muy básica. Un ingeniero, y de los ingenieros uno no espera tanto realmente, un ingeniero presidente del CONICIT en Chile, luchó mucho para que dentro de un fondo de productividad relacionada con la industria, que se medía en productividad, se incluyera salud. Costó la lucha con los demás ingenieros, con los políticos que no entendían esto, y él decía: lo que se ahorra en dolor, lo que se ahorra en licencia, lo que se ahorra en invalidez, eso es productividad no vista. Fue una posición muy notable y que triunfó. Y se creó un Fondo Nacional de Investigación en Salud financiado por el Estado, con ese pichiruche que decía yo que no se le notaba al Estado y que lo produciera. Bueno, ese fondo lo fueron complicando los investigadores, poniéndolo cada vez más difícil, nunca más se reajustó y se lo comieron los científicos. Se lo comieron los científicos y no salió nada de investigación aplicada en salud. Y lo que necesitamos nosotros mucho es la investigación aplicada en salud. Lo otro que quiero hacer un alcance rápido es: la industria farmacéutica hace investigación que no hay que suspenderla, porque de ahí sale el avance en la industria farmacéutica. Pero lo que hace uno en los protocolos de la industria farmacéutica no es investigación, con un diseño que viene ajeno, con resultados que lo evalúa otro y que además lo estimulan a uno económicamente en forma desmedida, incluyendo algunos días en el Caribe. Entonces, eso no es investigación. Doctora. Gracias. Se me acaba de ocurrir una fuente de financiamiento que sería fabulosa. El IGE se acaba de devolver 44 millones de mantenimiento. Si el dinero que las ejecutoras devuelven se usara para investigación, el mundo cambiaría. ¿Okay? Y acá devolvemos dinero como cancha por la falta de eficiencia en el gasto. Quería comentar sobre el CIS y quería comentar sobre su salud. Sobre el CIS quisiera hacer una reflexión. Yo he sido muy crítica del CIS y en este momento el presupuesto del CIS de nuestra institución nos ha salvado la vida. ¿Por qué? Porque nosotros hemos cambiado. O sea, somos como ejecutora incapaces de gestionar todo lo que el CIS nos exige.
En el momento en que le hemos puesto fuego al asunto, hemos cambiado la oficina del CIS, hemos metido profesionales, hemos metido informática y hemos trabajado gerencialmente el CIS nos ha salvado la vida este año. O sea, estamos vivos en el instituto y comemos y tenemos medicamentos por el CIS. Entonces, recordemos, el proceso de compra de medicamentos en la institución, con perdón de Rubén Espinosa, es una porquería. Es decir, el DARES nos ha resultado una piedra en el camino y lo único que genera son obstáculos para las adquisiciones y distorsiones en el precio de los medicamentos. Entonces lo que hay que cambiar son las cosas alrededor. Si uno mira el CIS correctamente, es una oportunidad de desarrollo fabuloso. Estamos haciendo embolizaciones como cancha a través del CIS, estamos haciendo panangiografías a través del CIS, estamos haciendo un montón de cosas. Los medicamentos tenemos el mismo problema, porque no es el CIS el problema. El problema es el sistema de compra de medicamentos, que es un desastre total, ¿no? Con respecto a su salud, creo que vamos a juntarnos todos y vamos a construir su defensa. O sea, así como una defensoría del paciente, debiera haber pues una defensoría para nosotros. Eso de tener a la Gestapo no sirve para nada y no ayuda a generar cambio a favor. Cuando la SUNAT la SUNAT es nuestro centro recaudador de impuestos, ¿no? Cuando la SUNAT hizo su cartelito cada vez más cerca de ti, ¿recuerdan? Ok, hubo que sacarlo, ¿no es cierto? Se armó un laberinto tal en el país y tuvieron que sacar esa propaganda porque era francamente persecutoria. O sea, cada vez que aparece el chalequito amarillo, e inmediatamente encima de un amarillo viene un huevo que a mí me da migraña, peor todavía, ¿no? El resultado final de eso es que verdaderamente yo creo que es muy interesante el trabajo que hacen, viéndolo constructivamente, nos hace ver todos los errores que tenemos y la lista de cosas que tenemos que arreglar, pero no tiene en cuenta que, por ejemplo, mi hospital tiene muros de adobe de 60 centímetros de ancho y que nunca voy a cumplir esa norma y que mi personal no va a hacer horas extras porque ni locos se van a quedar después de la tarde porque los asaltan en el hospital, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces yo creo que hay que levantar todas esas cosas, pero al mismo tiempo hay que cargarle la responsabilidad a quien realmente la tiene. Todo el sistema está en esa situación y no hay forma, creo que no hay muchos hospitales que no sean vulnerabilidad C, porque eso jamás lo vamos a acreditar. Entonces es el sistema en realidad. Entonces me permito esos dos comentarios porque realmente el asunto de gestión de la supervisión y el asunto de gestión del Seguro Integral de Salud son dos cosas que bien aspectados pueden ser muy interesantes y como ahora está haciendo en la institución el CIS un instrumento de cambio a favor, pero no un instrumento de persecución. Doctor Ríos, vamos a cerrar porque estamos pasando la hora. Además en Chile son las 8:20, ya estaría agotado. Es que aquí me está pidiendo la palabra y se la pasó. Sí, sí. Como quieran, pero... Bueno, en realidad quería comentar una de las limitaciones de la investigación y por qué no se le ponen demasiados fondos al tema de la investigación es porque como investigadores a veces no hemos trabajado mucho en difundir los resultados de la investigación y cómo es que la investigación tiene impacto en la salud de las personas. Recientemente ha salido un artículo que me pareció impresionante de Inglaterra, en el que en 20 años han evaluado cuánto de las investigaciones realmente han tenido impacto en la salud. Y la verdad solamente han encontrado en 20 años de revisión como 1.500 cosas concretas, específicas de que han transformado la salud de la población, como el caso del tamizaje de aneurisma aórtico, por ejemplo, o las cosas como que ha planteado el doctor el día de hoy, estas intervenciones en yodo. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo mayor para acortar la brecha que existe entre la investigación y la utilización de la investigación en la práctica o en las políticas públicas. Yo quería volver un minuto a la cuestión de la medicina centrada en la persona y volver a la pregunta acá sobre la psiquiatría para los otros, ¿no? Tomášević es el psiquiatra, Alberto Perales también, Javier Saavedra también, yo también soy psiquiatra. Y hay otros, por cierto, acá, pero me preocupa que si pueda pensar que el caso clínico, por ejemplo, que Javier Saavedra presentó como un ejemplo ahí, se puede tomar únicamente como un caso de depresión y una persona que tenía una infección intestinal o rinofaringitis.
No se trata de esto, la medicina centrada en la persona. Porque si esto es el mensaje que pasamos a los médicos que no son psiquiatras, tal vez podamos llamar su atención para que pregunten cosas así, pero que su actitud al final sea simplemente prescribir un antidepresivo a la señora que estaba ahí presentando todo esto. Y no se trata de eso, la medicina centrada en la persona, porque si no vamos a estar al servicio de las industrias farmacéuticas y no al servicio de las personas. Pienso que la cuestión es un poco más amplia y un poco más compleja que esto, y los psiquiatras no van a dar cuenta de esto solamente. Pienso que cada uno de nosotros, médicos de cualquier especialidad, son los que tenemos que tener un compromiso de atender de una forma más integral y comprensiva a nuestros pacientes, y no solamente dentro de una especialidad que por ventura tengamos. Pienso que eso es muy importante resaltar acá. Gracias. Doctor Calderón. Doctor Calderón. Mi nombre es Dante Peñalosa. Habiendo escuchado a Eduardo y otras intervenciones sobre el financiamiento de la investigación en la universidad. Hace 5 décadas iniciamos investigaciones encabezadas por el profesor Alberto Hurtado, primero en San Marcos, en el Instituto de Altura, y luego en Cayetano de Heredia, en el Instituto de Investigaciones de Altura que fundamos. En esa época, la universidad no recibía un centavo de presupuesto del Estado, del gobierno, y sin embargo pudimos hacer durante 3 décadas investigaciones que no tienen nada que ver con la industria farmacéutica, sino estudios fisiopatológicos. En mi caso, el estudio del corazón y la circulación pulmonar en grandes alturas. Y ¿de dónde teníamos los fondos? Del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y de la Escuela de Medicina de Aviación de los Estados Unidos. 3 décadas que nos permitieron hacer esa investigación que tuvo trascendencia internacional, pero solamente contando con financiamiento externo. Le voy a entregar la palabra al doctor Río para que haga una... ¿Perdón? Sí, yo había pedido la palabra hace ratico. Elvia Velázquez, de Colombia. Quería referirme a la investigación en general en salud y a lo que mencionó el doctor Mendoza Vega en relación al informe de tecnología y investigación en Colombia. Realmente deja un panorama muy preocupante, no solamente este informe que nos da el doctor acerca de comprar tecnología externa e importarla para preparar las políticas de un país, pero veo que no solamente el problema es en Colombia, sino que también en Perú y en general en Latinoamérica y en los países, sobre todo de medianos y bajos ingresos, es igual. Respecto no solamente a la investigación, sino por ejemplo a las publicaciones en las revistas indexadas, los países de medianos y bajos ingresos solamente tienen un 6% de participación en todas las publicaciones de las revistas indexadas en salud mental y en otras especialidades médicas. Entonces, realmente, y cuando vemos los presupuestos que nos mostró el doctor Pretel, dedicados a la tecnología y la investigación, pues el panorama es aún todavía más desolador. Entonces yo creo que estas reuniones en que estamos preocupados por una filosofía, un enfoque ético y la promoción de la medicina centrada en la persona, tenemos que dejar insistir en todos nuestros países para que el Estado dedique presupuestos a ciencia y tecnología, y eso va a ser, eso es una lucha de años, pero vemos que programas como el de la doctora Pilar logran éxito insistiendo, presionando,
y tenemos que unirnos todos para presionar a todos nuestros países para que realmente se hagan buenos programas en ciencia, tecnología, y eso sea en beneficio de la medicina y de toda la persona. Gracias. Yo quiero dar una última mirada antes de entregarle la palabra al doctor Río, y es que lo que hemos comentado aquí ha sido triste, pesimista, la investigación, el saber más, el conocer más al hombre, el conocer mejor el mundo, es inherente a la especie humana. No podemos echarnos. La especie humana necesita aspirar siempre a saber más, a conocer mejor al hombre. Y si conoce mejor al hombre, va a encontrarle mejor el sentido a la vida. Incluso más para la gente que es religiosa, es entender la creación, que tiene todavía mucho velo que nos impide verla en su totalidad. Doctor. Muchas gracias. Tengo apenas 5 minutos o menos para hacer un resumen de tan importantes contribuciones. No, tómate el tiempo. Gracias. En realidad, nuestros gobiernos y las entidades públicas son absolutamente renuentes a apoyar la investigación, simplemente porque no produce, no se ve el resultado político, el resultado de gratificaciones como regalar cosas y otras por el estilo. La investigación en realidad es el patito feo en la administración pública y lo sufrimos desde siempre. Justamente el propósito de estas reuniones y de este movimiento que se inicia en estas jornadas a nivel latinoamericano tiene como objeto promover la conciencia y el espíritu de llevar a cabo nuestra lucha, si se quiere el término, para conseguir los resultados que en última instancia nos lleven a atender mejor a nuestra población peruana, a nuestra población de pacientes. Las presentaciones han sido muy claras, muy elocuentes. Podría destacar, por ejemplo, las presentaciones del doctor Pretel, que muestra un diseño de investigación comunal, de salud pública, absolutamente efectivo y que a la larga resulta muchísimo más económico que si se hubiese invertido en tratar todos los bocios que salían en todos los sitios endémicos. Con esa, imagínense, con una aplicación de aceite yodado, protegida a la población por 4 o 5 años, ¿no? Solamente para mencionar eso. Entonces, realmente la prevención es absolutamente mucho más económica y rentable que el mismo tratamiento de las enfermedades. Y no solamente porque nos ahorra dinero, sino también porque evita el sufrimiento que esas personas candidatas a desarrollar un determinado problema de enfermedad se evitan desarrollarla, ¿no? Evitan que puedan sufrir ellos y sus familiares, tanto en lo personal y como también en lo económico. La doctora Macetti mencionaba también otro tema sumamente importante ya a nivel de investigación molecular, que si bien aparentemente es una investigación sobre un tema básico, sin embargo el trasfondo de todo esto y a la larga va a significar pues el poder más adelante evitar que mediante la bioingeniería genética o lo que sea
puedan evitarse problemas de tipo genético en lo neurológico o en otros ámbitos de la salud, problemas degenerativos, distróficos, etc. Lo que no estoy de acuerdo con la doctora es en lo del CIS. El CIS le puede haber beneficiado a ella, pero el CIS es el engaño más grande que tenemos en el país. Realmente. ¿Qué significa el CIS para que se entiendan a aquellos amigos que no conocen? CIS es el Sistema Integral de Salud. Ya. ¿Saben cuál es el presupuesto per cápita anual del CIS? $35. Eso es lo que cuesta el presupuesto del CIS. El promedio latinoamericano es alrededor de los $500 per cápita y todavía es insuficiente. ¿Qué se puede hacer con el CIS? Claro, aquellos privilegiados que han tenido la opción de ser acogidos por el CIS y atendidos, bueno, les tienen beneficios, sobre todo cuando se trata de una cirugía o de algún tratamiento largo, pero en realidad esto es poco menos que decir un engaño, ¿no? Nuestros amigos de Chile tienen un presupuesto, tengo entendido, de $1.100 por año. Sí. Bueno, a pesar de que no lo nota, sin embargo, es muy superior a nuestro promedio, nacional, que no alcanza los $400, $330, $340. Bien, entonces, a pesar de eso, es meritorio el hecho que, gracias a las argucias de lo que nos habla la doctora Mazzetti, pues se ha dado maña para solventar sus gastos y, por otro lado, también para auspiciar sus propias investigaciones con gran éxito y renombre, como lo están viendo. Yo creo que no voy a entrar en los detalles, simplemente concluir con que el propósito de esto es justamente sentar bases para que se motiven a las instituciones públicas y privadas, académicas, privadas, no académicas o digamos asistenciales, a que veamos en la investigación un sustento básico para el desarrollo de la medicina centrada en la persona, con todas las condiciones de ética de las que se ha hablado y esperando que este esfuerzo pues se vaya reproduciendo a lo largo del tiempo entre todos nuestros países latinoamericanos. Creo que eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Se levanta.